ver un nuevo video en el cual pues vamos a explicar el proceso constructivo de encofrado de fondo de losa aligerada, colocado el ladrillo de techo y acero de temperatura. ¿Sí? Vamos a ver un video en el cual pues vamos a ir de manera secuencial explicando el proceso constructivo, recomendaciones y consideraciones para poder hacer un correcto proceso constructivo para hacer pues finalmente el vaciado de nuestra losa aligerada en este caso, o también podría ser una losa maciza. Para eso, como de costumbre, vamos a ver siempre una parte teórica para poder familiarizarnos con los conceptos teóricos y la parte práctica. Entonces, acá observamos pues en la figura el proceso constructivo o las partes que debe contener nuestro encofrado de losa aligerada. Como podemos observar, siempre lo más importante, los puntales metálicos, ¿sí? Puntales metálicos que pueden ser puntales metálicos o también podrían ser de rollizo. Pues que sea en este caso de rollizo, pues, perdón, se recomienda pues que en este caso sea de puntales metálicos en vista de que se nos facilita el trabajo, se hace más rápido el proceso constructivo y también pues se contribuye con el medio ambiente. En cambio, cuando usamos rollizos, que puede ser de 3 o 4 pulgadas, ¿sí? La desventaja es que hay que ir cortando, ¿sí? Para que ésta pues pueda dar a la altura que nosotros vayamos a requerir, ¿sí? Asimismo, la ventaja de un pie derecho metálico o puntal metálico es pues que se puede ajustar, ¿sí? Hay puntales derechos, por ejemplo, que se extienden hasta 4 o 5 metros. Entre pie derecho y pie derecho, la distancia máxima que nos recomienda debe ser pues 90 centímetros, ¿sí? En el eje Y y en el eje, perdón, en el eje X y en el eje Y de hasta 80 centímetros, ¿sí? Asimismo, tenemos que tomar en cuenta los frisos, ¿sí? Los frisos que vienen a ser pues prácticamente el perímetro de nuestra losa aligerada, y eso se denomina frisos. Y en la parte inferior pues vamos a tener las soleras, ¿sí? Que va a ir debajo de nuestras tablas, y estas soleras pues van a ir apuntaladas con los puntales metálicos o los pies derechos, ¿sí? Y encima de estas soleras pues van a entrar las tablas, estas tablas que suele ser pues de un espesor de 1,5, ¿sí? De espesor por 8 de ancho y 10 de largo, 1,5 pulgada por 8 pulgadas por 10 pies. Y posterior a esto vamos a colocar pues el ladrillo de techo, que usualmente puede ser de 30 por 30 por 15 de altura, o también podría ser el tecnopor o comúnmente denominado el plastoform. Entonces, dentro del encofrado de una losa aligerada podríamos usar pies derechos aplomados, ¿sí? Que pueden ser 2 por 3 o también pueden ser rollizos de 3 pulgadas o 4 pulgadas, y lo más recomendable es pues que sean puntales metálicos, ¿sí? No olvides que máximo la separación en el eje X debe ser de 90 centímetros y en el eje Y 80 centímetros, no más. Estos tienen que ser bien rígidos, ¿sí? Esto no debe de patear por la presión pues que va a haber de la misma losa, ¿sí? El peso del concreto, el peso del ladrillo, el peso de las viguetas. Y en algunos casos pues vamos a necesitar reforzar con algunas cuñas o también, como se denomina en obra, lengüetas. Los frisos viene a ser la parte del contorno, ¿sí? Todo el perímetro de nuestra losa. También pues tenemos que hacer el proceso de encofrado de nuestras vigas, ¿sí? El proceso de encofrado de nuestras vigas, teniendo en cuenta pues que la separación de los estribos sea tal como indican los planos, ¿sí? Y el correcto encofrado también, ¿sí? Y posterior a eso pues vamos a tener que proceder con el colocado de ladrillo, el colocado de las viguetas y el acero de temperatura, que vamos a ir viendo uno por uno, ¿sí? Los frisos también se recomienda que estos barrotes pues estén máximo a 90 centímetros.
¿sí? Los frisos es todo el perímetro de nuestra losa. Entonces, vamos a pasar a ver un proceso. Entonces, vamos a pasar a ver el proceso constructivo, el encofrado de fondo de losa. Y acá pues observamos, por ejemplo, dentro de estos paños, dentro de los paños, acá por ejemplo los trabajadores se encuentran haciendo el colocado de las tablas de 8x10, al igual que acá en este otro bloque, en este otro paño. Ya se tienen colocados los pies derechos metálicos, ¿sí? Ya están colocados los pies derechos metálicos. A esto también se denomina solera, 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 solera. Las soleras, y donde van las soleras pues tienen que ir los pies derechos. En este caso estamos usando pies derechos metálicos. Estos pies derechos metálicos también se colocan respetando pues la normativa máximo del eje X de 90 centímetros de 80 centímetros. Entonces, como observamos, pues tiene que haber siempre uno o dos peones que se encarguen de aplicar pues la máquina, de tal forma pues que en este caso los dos operarios, las dos cuadrillas operarios se encarguen pues de hacer el trabajo productivo. En este caso siempre es importante que la madera esté en buenas condiciones, esté seca, ¿sí? Y no esté pandeada sobre todo. ¿Sí? Al fondo también se observa a los dos operarios que están haciendo pues el colocado del fondo de losa o el encofrado de fondo de losa. Observamos también que todavía las vigas están levantadas, ¿sí? Ya están colocados los estribos. Una vez que recién entren las tablas, esto pues se va a tener que colocar en la parte inferior, tomando en cuenta los dados o los recubrimientos que también deben existir. La norma nos dice como mínimo que los daditos del concreto tienen que ser 4 centímetros en todos los lados. Si así fuese nuestra viga, de acá a acá tiene que haber 4 centímetros, de acá a acá 4, de acá 4 y de acá a acá 4. Entonces, si es que nuestra viga fuese de 30 por 40, ¿sí? La estructura de acero va a ser pues descontando 8 centímetros, ¿no? 4 acá, 4 acá, 4 arriba y 4 arriba. 30 menos 8 sería 22 y 40 menos 8, 32. Entonces cuando yo haga mi estribo pues la sección va a ser 22 por 32. Y también recuerden que los estribos siempre se ponen más tupidos en los extremos por el tema o por los efectos antisísmicos que va a generar, ¿sí? Y en la parte central pues va más separado. En este caso se ha trabajado con 1 a 5 centímetros, ¿sí? El primero a 5 centímetros, 4 a 10, 4 a 10, 3 a 15, ¿sí? Y el resto a 20. Igual 1 a 5, 4 a 10, 3 a 15 y el resto cada 0,20 centímetros. Si desean saber cómo se calculan los estribos, tenemos en el link que va a estar en la parte final la forma de calcular los estribos. Si desean tener también el acceso de la plantilla de Excel, también no olviden dejar sus comentarios para poder colaborar. Entonces en el video se observa pues el proceso de corte, por ejemplo, en vista de que una tabla tiene unas 3 metros, y en algunos casos pues las luces de estos paños pueden ser mayores a 3 metros, 3,50 hasta 4 metros. ¿Sí? Entonces hay que hacer los traslates respectivos. Por acá observamos que un peón en este caso está abasteciendo los materiales que los operarios vayan a necesitar. ¿Sí? Esta losa tiene un área de 200 metros cuadrados, corresponde al segundo nivel. Y los cuidados siempre, ¿no? Siempre hay que tener los cuidados respectivos. En este caso, siempre calculando que los pies derechos estén bien apuntalados al piso, estén bien rígidos,
para que no tengamos problemas y se nos pueda caer, digamos, parte de la losa. Las soleras también tienen que estar bien colocadas. Y acá, por ejemplo, los frisos recién se va a colocar, ¿no? Los frisos vienen a ser todo este perímetro. Los frisos. Todo el perímetro de losa, eso se denomina frisos. Como vemos acá, este señor que es el peón se encarga de alimentar con los materiales, en este caso tablas, clavos, ¿sí? Y también va ayudando, ¿no? Por este otro lado, si observamos muy bien acá, el personal está encargándose de abastecer el ladrillo para techo, ¿sí? Acá estamos haciendo un trabajo pues en paralelo y también vamos a hacer trabajo de sectorización de trabajo. Vamos acá al personal obrero, en este caso peones, están pues trayendo todo lo que es el ladrillo para que posteriormente estos tengan que ser transportados y subidos a esta losa. Entonces nuestras cuadrillas, tenemos pues dos cuadrillas, está conformada por dos operarios y un peón. Acá tenemos una cuadrilla, dos operarios y un peón. Acá tenemos dos operarios y un peón que también hace pues la función de ayudar en algunos casos. Entonces pasemos a algunos puntos importantes para continuar con el video. Entonces recuerda que los frisos vienen a ser por la parte perimetral, ¿sí? La parte perimetral que bordea nuestra losa. Generalmente la madera como mínimo tiene que ser de un ancho mínimamente de un espesor de 1,5 pulgadas. También puede ser de 2 pulgadas, ¿sí? Si nuestra losa va a ser de una altura de 20 centímetros, se recomienda que los frisos pues tengan 5 centímetros más, ¿sí? ¿Por qué? Porque el momento de poner el concreto, para que este no rebase y salga pues por los costados. Entonces se recomienda que esta madera sea pues de 1,5 pulgada por 10 pulgadas de ancho, que sería 25 centímetros, y por 10 pies, que van a ser 3 metros, ¿sí? Y también los barrotes que se va a colocar dentro de nuestra losa o dentro del perímetro de los frisos tiene que ser máximo a 90 centímetros, ¿sí? 90. De la misma forma, cuando tengamos que hacer el encofre de las vigas, también hay que poner pues hay que colocar los pies derechos, las soleras que por acá también va a venir pues hasta cubriendo parte de los paños. Y siempre, si es que fuese el caso de usar listones o rollizos, hay que usar crucetas, ¿sí? Crucetas, que es el nombre con el cual se denomina. Pero sí vamos a trabajar con puntales metálicos suficiente con nuestras soleras y ahí pues anclamos o amarramos nuestros pies derechos metálicos. Entonces, algunas consideraciones respecto a la norma E060, el cual nos dice que una losa aligerada se compone de una combinación monolítica de nervios o viguetas, ¿sí? Viguetas espaciados regularmente en 1 o 2 direcciones, ¿sí? Vamos a ver también cómo vamos a determinar la posición de las viguetas. El ancho de estas viguetas será como mínimo 10 centímetros y el peralte no será mayor a 3 veces y media el menor ancho del nervio o la vigueta. Entonces mínimo el ancho de la vigueta tiene que ser de 10. El espaciamiento libre entre los nervios o las viguetas será como máximo de 75 centímetros. El espesor de la losa entre viguetas no será menor de la 12ª parte de la distancia libre entre viguetas, ¿sí? Entonces el espesor ni menor de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces en base a estas consideraciones pues se tiene que hacer nuestro diseño de las viguetas. Entonces, ¿qué es una vigueta? Una vigueta no es más que una viga corta sostenida por las vigas principales o que sirven de unión entre las mismas. Una vigueta es parte de un sistema estructural que constituye una losa de entrepiso y su función es absorber los esfuerzos de flexión, ¿sí? Que se presentan en la losa. Flexión, esa es una de las principales ventajas que tiene pues el uso de la vigueta.
La forma y sentido en el que se coloca permite transmitir las cargas de uso funcional hacia la estructura del edificio. Entonces, para eso es pues muy importante definir bien la posición en la que va a ir la vigueta, bien sea en el eje X o bien en el eje Y. Entonces, vamos también de paso a aprender cómo ubicar las viguetas. Si observamos acá tenemos una losa cuyos ejes son pues el eje A, el eje B, el eje C, el eje D y ejes numéricos 1, 2 y 3. ¿Sí? Tenemos el sentido en el eje X y el sentido en los ejes Y, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a observar luces, ¿no? Por ejemplo, entre A y B la luz es de 5.50. Entre B y C la luz es de 5.80. Y entre C y D la luz es de 5.20. Entre el eje 1 y 2 la luz es de 4.20. Entre el eje 2 y 3 la luz es de 4 metros. ¿Ya? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso, miren, vamos a observar pues que los que tienen mayor luz son pues los ejes alfabéticos, ¿no? Entre A y B, B y C y D. En cambio, entre 1 y 2 y 2 y 3, las luces son menores, ¿sí? Las luces son menores. Entonces, para definir el sentido de nuestro aligerado, y en este caso de las viguetas, nosotros debemos de tomar en cuenta el sentido de la luz más corta, ¿sí? El sentido de la luz más corta. Entonces, entre A y B, la luz más larga está pues en este sentido, ¿no es cierto? En este sentido. Entre B y C también el sentido es más largo y entre C y D el sentido es más largo. Y entre 1 y 2 la luz es pues de 4.20 y en este caso 4 metros. Entonces, ¿yo cómo defino el sentido de mi vigueta? Como acá yo tengo que el sentido o la luz entre C y D es 5.20 y entre el 1 y entre el 2 y 3 es de 4 metros, entonces el sentido de mi vigueta va a ser en el eje Y. ¿Sí? En este sentido tiene aquí mis viguetas. Ahora, si yo compruebo entre el B y C, que es 5.80, y 2 y 3, que es 4 metros, mi sentido de las viguetas va a ir en este sentido. ¿Sí? En este sentido. Y si lo hago lo propio, si este es 5.50 y este es 4 metros, igual. ¿Sí? En el sentido Y van a ir colocadas mis viguetas. Lo propio va a pasar con el eje 1 y 2. ¿Qué hubiese pasado si este hubiese sido 6.20 y este 5.20? Entonces el sentido de la vigueta va a venir en este sentido, en el eje X. 5.80 y 6.20 va a venir en el eje X. 5.50 y 6.20 en el eje X. Entonces yo podría tener un sistema de viguetas de un sistema en dos sentidos. ¿Sí? Por acá podría ser en el sentido de las Y's, entre el 2 y 3, y entre el 1 y 2 en el sentido de las X. Es válido. ¿Sí? Entonces las viguetas se coloca a la menor, al sentido de la menor luz. ¿Sí? Al sentido de la menor luz. ¿Por qué? Porque esto pues trabaja a flexión. A mayor luz la flexión va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces tomar eso en cuenta al momento de diseñar. Muchas veces en los planos a veces viene mal dibujado, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que optar por el criterio y por lo que indica la norma también para poder definir bien el sentido de las viguetas. Entonces miren, las losas aligeradas, comúnmente llamadas techos, son elementos pues estructurales importantes que deben ser diseñados y construidos cuidadosamente. Están conformadas por viguetas, que ya vimos, ladrillos, losa y refuerzo. Entonces, nuestro ladrillo típicamente pues suele ser, o ladrillo para techo, suele ser pues de 30 centímetros por un ancho también de 30 centímetros y las alturas son variables, puede ser 12 o puede ser 15. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de la altura de mi losa. Si mi losa es de 20 centímetros, entonces yo tengo que
colocar una losita pura de concreto de 5 centímetros, ¿sí? Encima de mi ladrillo debe haber puro concreto 5 centímetros. Por ende, si mi altura de losa es 20 centímetros, automáticamente la altura de mi ladrillo va a ser de 15. Si mi altura de mi losa va a ser de 17, entonces mi ladrillo va a ser de altura igual a 12, 17 menos 5. Y si mi altura de losa fuese 15 centímetros, yo tengo que descontar 5 centímetros de la losa pura de concreto, entonces la altura de mi ladrillo sería 10 centímetros. ¿Ya? Y también dijimos que mínimamente la vigueta debe tener un ancho de 10 centímetros, ¿sí? De 10 centímetros. ¿Ya? Entonces, recuerda esto. Colocamos ladrillo, que es de 30 centímetros de ancho, luego ponemos las viguetas, ¿sí? Las viguetas que usualmente puede ser de media, va a depender también del diseño estructural, cálculo estructural. Entonces, vigueta, ladrillo, vigueta, ladrillo. Entonces, en este caso, como mi losa es de 20, mi ladrillo va a ser una altura de 15. Y encima de este mi ladrillo vamos a tener pues una losa pura de concreto. Pero también en estos 5 centímetros yo debo de colocar un acero de temperatura que tiene que estar encima del ladrillo, pero mínimamente a 2 centímetros. A 2 centímetros. ¿Por qué? Porque el acero de temperatura pues cumple la función de poder evitar la fisuración, el agrietamiento de esta losita de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces este acero de temperatura no debe ir pegado al ladrillo. Tiene que estar a 2 centímetros del ladrillo. Entonces para esto pues tenemos que tener daditos de concreto de 2 centímetros de altura para que encima de este recién vaya mi acero de temperatura, que prácticamente viene a ser como una malla, ¿ya? Entonces este acero puede ser de 1/4, que generalmente se coloca, pero también corresponde a un cálculo estructural. Entonces, como observamos en este video, ahorita se está colocando el ladrillo para techo. Este ladrillo pues es de 8 huecos, 30 por 30 por 15 centímetros. Una vez que se va colocando, también hay que tomar en cuenta la distancia por la que va a ir a 3 centímetros. Entonces, con la ayuda de un tiralínea, ya se les va dejando pues marcado al personal de dónde a dónde deben colocar el ladrillo, ¿sí? Con la ayuda de tiralínea. Entonces, miren, acá seguimos haciendo trabajo en paralelo. Por este lado estamos haciendo el colocado, seguimos colocando el fondo de losa y por acá estamos ya haciendo el colocado de nuestro ladrillo para techo. Entonces siempre como recomendación las personas que transporten el ladrillo deben de usar guantes, ¿sí? Guantes de hilo de preferencia, también el guante de cuero es muy tosco. Puede ser guante de hilo o guante de badana, siempre con sus FPs también como corresponde, y transportar también pues los ladrillos con el respectivo cuidado, ¿sí? Para que estos pues no en el transporte no se caigan y no se tengan que romper y no tengamos desperdicio. Entonces de manera rápida esto están pasando desde el primer nivel. Entonces a la par, como observamos, se está haciendo pues se sigue con el fondo de losa aligerada y también colocando el ladrillo. Una vez que se culmina el proceso de colocar el ladrillo, tenemos que alinear bien esto para que se respete los 10 centímetros, que es aquí donde va a entrar la vigueta. ¿Sí? Entre ladrillo y ladrillo entra pues la vigueta. No olviden suscribirse, chicos, y si también desean ustedes
presente una plantilla respecto a los tipos de asentados de muros, ya sea cabeza, soga o canto. En los otros videos también pueden ustedes observar el proceso de cálculo de ladrillos. Y los que deseen que les facilite la plantilla pueden dejar sus comentarios, escribirnos y gustosamente les vamos a facilitar. No olviden también suscribirse para poder seguir haciendo más videos respecto a procesos constructivos en edificaciones. Como ven, pues este trabajo también implica tiempo, ¿no? Cuando uno evalúa la productividad del obrero o del trabajador, vamos a tener pues tres aspectos a considerar: trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo no contributorio. ¿Sí? Para esto podemos usar pues una carta balance para poder pues nosotros determinar cuán productivos estamos siendo y si estamos cumpliendo sobre todo con los rendimientos que nos da el expediente. Entonces dentro de la obra también se está haciendo trabajo en paralelo o también se está creando trenes de trabajo para que de esta forma pues se pueda avanzar en el proceso. Y estamos en la segunda losa en un área aproximada de 200 metros cuadrados. Por acá ya está faltando simplemente culminar con esta parte, ¿no? Con este paño, ¿no? Como ven también las luces acá, las grilletas también en el centro. Quiere decir que la luz es más corta acá, ¿no? También en la imagen se puede observar, ¿no? Entonces los señores que acá están trasladando los ladrillos están dentro de su categoría como peones. Dentro de obra pues se maneja tres categorías: son los peones, oficiales y operarios. Los operarios que vienen a ser pues personal que tiene ya un dominio, que ya conoce de y tienen especialidad, digamos, en encofrados, en tarrajeros, en muros, fierreros, concreteros. Un peón, en cambio, es una persona pues con cero conocimiento, prácticamente recibe órdenes y se aboca a hacer las actividades que el maestro de obra o el operario vaya a asignar. Y un oficial es una persona de mando independiente, ¿sí? Que ya tiene criterios, tiene algunos conocimientos, pero que le falta un poco más, le falta perfeccionar su técnica. Y también en base a estas categorías, pues los sueldos van a ir incrementándose. En este caso es una obra pues, que se está ejecutando bajo la modalidad de administración libre, con un presupuesto de 4.800.000. Dentro de esta losa, contando los operarios, oficiales y peones, se está trabajando pues, con un número de 20 personas. Entonces, una vez que terminemos esto, vamos a empezar pues, con el colocado de acero de pegamento. Si tienen dudas, consultas, también no olviden dejar los comentarios. Y si desean que les facilitemos los planos de esta construcción, también les podemos avanzar para que les sirva a ustedes para algún trabajo, les pueda servir de repente como guía, ¿no? No olviden suscribirse también a nuestro canal y también compartan, ¿no? Compartan con sus compañeros, que estén de repente en enseñanzas presenciales, que estén en enseñanzas internet. Por este tema de la pandemia también muchas veces no se puede salir a visitar a otros. Entonces, esperando que por este canal pues ustedes también puedan visualizar este proceso constructivo que es muy importante. Aquí también vamos a poder distinguir
a los trabajadores en base al color de los cascos. Por ejemplo, los que están con casco color azul pues son peones, y los que están con casco color amarillo ya son operarios. Y por ahí vamos a ver a una persona que está con casco color plomo, que es el maestro. Si el maestro de obra pues que ya tiene expertise, ¿no? Ya tiene dominio, ya hace lectura de planos. Entonces, vamos a seguir con la parte teórica. ¿Sí? Como dijimos, se coloca el ladrillo. ¿Sí? Si la losa va a ser de 20, mi ladrillo tiene que ser una altura de 15. Si mi ladrillo va a ser una altura de 15, perdón, si mi losa va a ser una altura de 15, mi ladrillo va a ser pues una altura de 10. ¿Por qué? Porque encima del ladrillo tengo que colocar 5 centímetros de puro concreto. ¿Sí? De puro concreto. Y también a tener en cuenta un concepto, el ancho tributario. El ancho tributario viene a ser pues la mitad, ¿sí? La mitad del ancho de un ladrillo, que viene a ser pues 15 centímetros. 15, la vigueta 10, 25 y estos otros 15, 40. El concreto mínimamente pues tiene que ser de una resistencia de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Estas viguetas, vigueta superior, vigueta inferior, tiene que ser pues un grado de fluencia de 4200, y a la altura también se denomina como peralte, ¿sí? Entonces, para que estas viguetas superior e inferior, sobre todo no esté pegado al encofrado, se tiene que usar pues ganchos tipo S, ¿sí? Ganchos tipo S, ¿sí? Ganchos tipo S para que pueda sujetar, y estos pues van amarrados a mi acero de temperatura. En los próximos videos también vamos a subir ya la losa armada para que ustedes puedan visualizar también. Entonces la malla de temperatura, recuerden, no debe chocar al ladrillo. Tiene que estar sobre daditos de concreto simple, mínimamente a 2 centímetros. Y la función que estos cumplen pues es de que no se agriete, no se fisure esta mi losa de 5 centímetros. Entonces tenemos acá mi vigueta, mis viguetas, y encima de mi vigueta, ahora entre ladrillo y ladrillo, recuerda, entre ladrillo y ladrillo tiene que haber una distancia mínima de 10 centímetros, ¿sí? Y el acero de temperatura se coloca en el eje X y en el eje Y. Puede ser cada 20 centímetros, 25, eso también va a corresponder al diseño. Generalmente se usa el acero de temperatura de diámetro 1/4, y encima del ladrillo tenemos que colocar nuestros daditos de concreto. Recién encima de estos dados de concreto se tiene que colocar el acero de temperatura, que es básicamente una malla. ¿Por qué? Porque si tú colocas o no colocas la malla de temperatura, o lo colocas la malla de temperatura sobre el ladrillo, básicamente no va a cumplir ninguna función. Va a ser un gasto insulso. Entonces, esto tiene que ser mínimo 2 centímetros. ¿Sí? Y vamos a ver el proceso constructivo. Ahora miren, acá ya se observa que prácticamente ya todo el ladrillo ya se ha colocado. Tenemos acá nuestras viguetas ya prácticamente en todas, y acá están con el tendido ya del acero de temperatura, ¿sí? Que viene a ser malla, acero líquido. ¿Sí? Vamos a observar que acá las personas están haciendo el colocar. En este caso se ha colocado cada 20 centímetros, tanto en el eje X como en el eje Y. Por acá tenemos una cuadrilla y por acá tenemos otra cuadrilla. Siempre cuando se va armando una losa plegada, el ladrillo también pues en algunos casos se llega a quebrar, llega a tener rotura. Entonces siempre es recomendable hacer el cambio, ¿sí? El cambio antes de ya colocar el acero de temperatura, ¿sí? Antes de colocar el acero de temperatura. Acá también, por ejemplo, ya las vigas pues ya están ya en la parte baja, tomando en cuenta que acá se colocó un rayo de 4 centímetros, y estas vigas también pues tienen que estar centradas, ¿sí? Centradas. Acá tenemos un
encofrado que está sobresaliendo, puesto que por acá va a haber evacuación de aguas fluviales, una canaleta de concreto. Entonces, nuestra función también es de nosotros poder trabajar de manera correcta, tal como indican los planos. Tiene que haber coordinación siempre entre los trabajadores, medir también el avance que tienen los trabajadores, los rendimientos que inicia el expediente técnico. Y una vez que se coloca este ladrillo o este acero de temperatura, lo que se tiene que hacer es amarrar. Para eso vamos a necesitar de un tortor. Este equipito o esta herramienta se denomina tortor y que sirve para poder amarrar mi acero de temperatura. En este caso el acero que nos ayudaría pues a ser torneado, por eso que no está rígido, está en proceso de alinearla. Y con la finalidad de no estar cortando el acero, lo que se hace es pues darle la vuelta, ¿sí? Para que no estemos cortando y estemos estos retazos que al final no nos van a hacer. Sí, entonces, como han visto, se ha trabajado siempre con dos cuadrillas, ¿no? Para el proceso de colocado de madera para fondo de losa teníamos dos cuadrillas que estaban conformadas por dos operarios, un peón en cada cuadrilla. Para el colocado de ladrillo se ha empleado pues 5 peones, una cuadrilla de 5 peones. Y para el colocado de acero de temperatura se ha utilizado pues en este caso dos cuadrillas. Un oficial con un peón y este lado también un oficial con un peón. Y por eso no tenemos dos operarios. Y como se ven, miren, acá ya está, ya prácticamente está amarrada. Tenemos y posterior a esto se tiene que ir colocando los ladrillos de concreto de los ya también acá podemos observar la distancia entre garrote y garrote debe ser pues de 90 centímetros como máximo. Ya ustedes están pues ya amarrados, ¿no? Están amarrando ya asegurando pues la malla de temperatura o el acero de temperatura. Siempre también por este tema del COVID todo el personal pues está siempre en la formación respectiva y también conservando pues el metro de distancia. Siempre hay que tener bastante cuidado por el tema de la altura de los pies. En esta zona pues corre bastante viento. Sí, y el control siempre es muy importante. Y también en este video podemos aprovechar porque miren, así se va a iniciar con las instalaciones eléctricas. En este caso solamente tenemos pues iluminación prácticamente y sistema de sensor de luz. Entonces acá por ejemplo este señor está encargándose de hacer el amarrado boleado. Es un poco cansado, ¿no? Porque la cintura tiene que ver con más molestia y incomodidad al trabajar.
apartado de instalaciones y instalaciones mecánicas. Está pues constituido por, en este caso, un operario y dos peones. Un operario y dos peones. Y se prosigue, ¿no? Se sigue amarrando la par. ¿Sí? Se sigue amarrando la par, sigue coleando prácticamente la malla o la cinta. Sí, a este señor, si le prestamos bastante atención, vamos a ver pues el proceso de amarrado. No olviden suscribirse también, chicos, a nuestros videos en nuestro canal. También tenemos diferentes videos en el cual enseñamos cálculo de acero, cálculo de estribo, cálculo de ladrillo, proceso constructivo de soleras, carta balance, por ejemplo, para poder medir la profundidad. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, no olviden dejarle un like y también comentar. Y si quieren que se enfatije también el plano de este video, de este plano de esta losa, que mide de 200 metros cuadrados, igual escríbanos y les vamos a facilitar mejores. Entonces de esta forma pues, una vez que se termine de hacer toda la temperatura, se procede a colocar montaditos de concreto de 2 centímetros y a la par se va haciendo las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Las instalaciones eléctricas en este caso, y es el techo prácticamente el proceso final en el cual nos encontramos. Y siempre, como observan, todos están con su barbijo, siempre con la protección respectiva. Acá se ve mucho más práctico el proceso de amarrado. Y siempre el control, ¿no? El control por parte de la dirección técnica también respecto a los trabajos que vienen realizando nuestro personal. Y miren, acá ya estamos con las instalaciones, ¿no? Las instalaciones eléctricas. Mientras va amarrando todavía con coleando el proceso de temperatura, vamos a la parte de así. Entonces amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Si cualquier duda, cualquier consulta, estamos para poder atenderles. Pasen a voz, compartan también nuestros videos. Y hay diferentes procesos constructivos, vamos a seguir enseñando parte de lo que es la losa, el proceso de vaciado, para que también ustedes puedan servir dentro de lo que es nuestra carrera profesional y también para los que están estudiando de repente carreras técnicas relacionadas con construcción civil. Entonces amigos, esperando que este video sea provechoso para todos ustedes, no olviden buscarnos también en nuestras redes sociales. Estamos con el nombre de nuestra empresa, IFAE, Ingeniería y Construcción, y también pues en nuestro canal, ¿sí? Mr. Kildare Yachachi. Suscríbanse, compartan, denle un like. Hasta un siguiente video.